Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. No, claro que no. Por supuesto y desde luego que no eres apóstol de Jesucristo. Este es un mensaje dirigido a todo hombre o mujer que cree, medita, piensa, promueve, comunica, comparte, informa, divulga o que piensa que es apóstol de Jesucristo. El tema de este día es los falsos apóstoles y falsos profetas. No beben la copa del Señor y no son bautizados en angustia como el Señor y como sus apóstoles. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda, saludándote desde Riyadh, en Arabia Saudita. Estoy en Medio Oriente actualmente. El día de hoy es lunes 13 de febrero del 2023. Aquí son las 12:35 horas de la tarde, momento en el cual estoy grabando este testimonio, este material, esta voz viva, esto que nadie ni nada podrá borrar, porque es algo hecho para glorificar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el cual sí bebió no solamente de su copa en su estado terrenal, sino bebió la copa de la ira de el Creador. ¿Sí? A duras penas, en estos tiempos, los falsos apóstoles modernos y falsos profetas, ¿sí?, tienen dificultad para beber sus propias copas o la copa de gobernantes o la copa de youtubers criticándolos. Pero Jesús y sus apóstoles bebieron la copa de la ira de el Creador. Podríamos decir que Cristo bebió la copa de la ira del Creador y los apóstoles bebieron la copa de el Señor, mejor dicho de esa manera. En el cristianismo moderno de este tiempo se usa mucho ese vocabulario, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Más de uno ha ido a un templo evangélico, protestante, pentecostal, metodista, bautista, presbiteriano, apostólico del nombre, padre del sufrir, sectas protestantes, la luz del mundo, adventistas del séptimo día, adventistas nada más, o a sectas judaizantes, no judío-mesiánicas, judaizantes, ¿sí?, como Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, y las que me falten por mencionar, ¿no? Todos en algún momento hemos ido a una iglesia y las personas que dirigen las organizaciones religiosas dan cátedra, los escuchas, leen Biblia, explican, estudian filosofía, estudian letras, estudian idiomas, estudian griego, latín, hebreo, arameo, ¿sí?, estudian teología sistemática, estudian oratoria, cómo comunicar, ¿verdad? Ahorita está muy de moda desde hace algunos años el storytelling,
la manera en que se cuenta una historia, en cómo se puede narrar una historia para hacerla atractiva, y se olvidan y se han olvidado de ese versículo que tanto comparten en todos lados, que el siervo de Dios es sufrido, es sufrido. La verdad es que en este tiempo tú a los falsos apóstoles y falsos profetas, públicos y anónimos, conocidos y desconocidos, millonarios y de clases sociales bajas o medias, ¿sí? Los que viven en Miami, los que viven en California, ¿sí? Y los que viven en Colonia del Mar, en Ciudad de México. En esa zona hay como 5 apóstoles. Yo no sé quién es el verdadero, ¿verdad? O si todos son apóstoles. Que entiéndase que para identificar un falso apóstol hay un número enorme de identificaciones, de parámetros, de estándares que debe de cumplir, que debe de medir, que debe de dar el ancho, que se debe de identificar, que debe de vivir, que debe de experimentar. ¿Sí? Uno de los tantos, y hablo acerca de los no comunes, de los no lógicos, perdón, de los no cotidianos. Sabemos que los apóstoles tienen que ver a Cristo resucitado, ese es uno, el principal. ¿Sí? Pero hablo de otros que están a la vista de todos y nadie los ve o nadie los quiere escuchar. Uno de esos es la ausencia de comodidad. ¿Sí? Los falsos apóstoles no beben la copa del Señor y no son bautizados en angustia. ¿Sí? En la imagen que tú ves aquí en tu pantalla, ¿verdad? Están 3 falsos apóstoles de este tiempo, con nombre y apellido. Uno es Ronnie Chávez, de Costa Rica. Uno es Elías Peñalosa, de Ciudad de México. Y otro es Germán Ponce, de Honduras. Cada uno de estos viven actualmente vidas tan cómodas que es increíble y es un insulto que a esta altura de sus vidas, llenos de años de vida y canas, ¿verdad? Y experiencia ministerial, se autoproclamen apóstoles de Jesucristo. No sé tú, pero yo creo que eso es blasfemia. Sí. Bíblicamente es blasfemia, es un insulto al Espíritu Santo. Le están diciendo al Espíritu Santo que hizo algo en ellos que nunca hizo. ¿Sí? El Espíritu Santo llevó a cabo la unción, la llenura de su poder con los 12, 13, 14, 15 apóstoles, ¿sí? Que se mencionan en la Biblia, y aquellos que después de 2000 años, casi 2000 años, han sido llenos de su poder sin reclamar el título de apóstol de Jesucristo. Es un step by step, es una expertise que realiza el Espíritu de Dios para que los hombres tengan el perfil correcto para ser plataformas de comunicación, de transmisión entre la energía del Creador y la energía humana. ¿Sí? Canales de bendición. Hombres que poseen altos niveles de vibración emocional, altos estados de conciencia, incluyendo el mayor, que es en Cristo Jesús. Hombres que, lejos de la comodidad, ¿verdad?, financiera, ¿sí?, civil, social, familiar, ¿sí?, pueden y podían proclamar a grito abierto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estos y otros tantos, como te lo acabo de decir, conocidos y desconocidos, los de los grandes monopolios religiosos y los de la iglesia esquinera de 400, 500 personas, que también produce dinero, ¿verdad? Que también produce dinero. Una vez hicimos una cuenta de una iglesia con 10, 15 congregantes,
¿sí? Una iglesia así con ofrendas pequeñas proporciona entre 3,000 y 5,000 pesos a la semana, nada más, ¿sí? Con cristianos de clase media baja o muy baja, ¿sí? Entonces hay dinero de por medio y todo ese lucro con el dinero nos ha llevado a lo siguiente, ¿sí? Estamos llenos, impregnados de una idolatría, ¿sí? De una idolatría hedionda, apestosa. Tanto el cristiano empedernido de este tiempo se ve mal idolatrando a sus tefilim, a sus figuras de carne y hueso. Tanto ellos por aceptarlo, ¿verdad? Cada cristiano que escuche esto va a entender de lo que le estoy hablando. Sin duda alguna va a entender de lo que le estoy hablando. Algunos se van a enojar, algunos se van a burlar, algunos van a contradecir esto, pero la respuesta es la misma, no me importa, porque tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Estos hipócritas no contradicen al pueblo cuando les atribuye más honra de la que le dan a Cristo Jesús, al que los salvó, al que le dedican canciones, poemas, libros, ¿sí? Y no se dan cuenta que inconscientemente o conscientemente, puede ser peor, están dándole idolatría a estos comodinos, a estos cómodos, a estos vividores, a estos usurpadores. ¿Qué es un usurpador? Alguien que toma una posición que no le corresponde. ¿Sí? Desde luego todo esto está regulado y permitido por Dios, por algún propósito, porque es gracias a toda esta cizaña apostólica que se mostrará en su debido tiempo el trigo apostólico de el Creador. Aquella generación peor, ¿sí? Con testimonios impresionantes que los de estos hipócritas, que realizarán y ejecutarán la obra de el Señor en estos futuros años, en estos años próximos, y no reclamarán ningún título. Apóstol, profeta, no será el centro de atención, el centro será Cristo, ¿sí? Para vergüenza de ellos, de estos que el cristianismo moderno adora, llenos de comodidad, ¿sí? Seguros de el día de mañana, diciéndole a toda la congregación, nosotros no tenemos cuentas bancarias, en cualquier momento puede venir el Señor, cuando manejan cantidades impresionantes de dinero en efectivo en la casa, en la iglesia, y claro que tienen cuentas bancarias. Claro. No es lógico, no es seguro tener, ¿sí?, dinero en efectivo en una casa. Y si se tiene, algo está mal, ¿no? Acuérdate de aquella imagen de Walter White en Breaking Bad, cuando ve los 80 millones de dólares sobre una tarima que había generado a través de la producción de metanfetamina en Albuquerque, Nuevo México. Su mirada, su rostro, algo está mal, ¿no? Si el hombre desea ver tanto dinero en efectivo, algo está mal. Si eso le llena, algo está mal. Si eso busca, algo está mal, ¿sí? Si produce o sube videos con los billetes, ¿verdad?, en redes sociales, algo está mal. En esos casos, cuando el mundo, ausente del conocimiento y de la presencia de el Creador en sus vidas, hace eso, se entiende, pues no conocen a Dios. Pero estos sinvergüenzas de la imagen y todos los que faltan a nivel mundial dicen conocer a Dios. ¿Sí? El peor pecado para Dios es la falsa piedad. No hay nada más detestable que la falsa piedad. La falsa piedad
Es el peor de los pecados. Es el pecado que asesinó a Jesús. Por la falsa piedad, el sistema religioso en ese tiempo, el judaísmo fariseo, el cáncer de esa sociedad, dejándose llevar por su pasión, ¿sí? Desordenada, las ganas de asesinar también es una pasión desordenada, no solamente lo sexual, dieron rienda suelta a su carne, a su mente, a sus príncipes infernales y asesinaron a Jesús teniendo falsa piedad. Todo líder religioso de las principales religiones a nivel mundial no tiene cualquier entidad espiritual. ¿Sí? Si es un hombre de él, creador de Dios, tendrá el Espíritu Santo, pero si es un líder de otro sistema religioso, ¿sí? Para aferrarse, para luchar contra los demás sistemas religiosos, para convencer, para divulgar, para comunicar, tiene que estar poseído por alguna identidad, por alguna entidad, por alguna identidad, y no la de ellos. Porque imagínate qué es lo que significa y el poder del demonio, del príncipe infernal, ¿sí? Que tienen los líderes de los sistemas religiosos para atreverse a blasfemar a Jesús y defender sus creencias. Ese tipo de blasfemias, como las que hace el ayatollah de Irán, que es político, el gobernante también, como los que hacen los imanes musulmanes hacia la figura de Jesús, ¿sí? Como la realizan los rabís judíos ortodoxos y ultraortodoxos contra la figura y persona de Jesús, ¿sí? Como blasfeman los brujos de Catemaco, San Juan del Río Querétaro, en África, en Haití, en Cuba, en la santería, ¿sí? Esas blasfemias no las provoca una hueste de maldad. Esas blasfemias vienen del infierno, ¿sí? Las produce una potestad poderosa, un príncipe infernal. Entonces, retomando el tema hacia estos falsos apóstoles, la imagen representa ellos apacentándose a sí mismos, tomando el lugar del becerro de oro, y el cristiano empedernido de este tiempo defendiéndolos, adorándolos, ¿sí? Contaminando el espíritu, alma y cuerpo, contaminando atmósferas espirituales. Si tú eres cristiano de iglesia y piensas que en un lugar donde están fumando marihuana, alcoholizándose, fornicando, robando, ¿sí? Empiezas a hablar como tu falso apóstol, ¿verdad? Oye, es que son territorios del diablo, hermano. Si es que eso dice el apóstol. Déjame decirte algo, cristiano hipócrita empedernido. En tu iglesia, todo lo que generas en la atmósfera, en el ambiente, en ese lugar, está mezclado con verdad y mentira, ¿sí? De vez en cuando el Espíritu Santo se manifiesta para favorecer al pueblo de Dios, pues la energía, ¿sí? Visualizadora de él, creador, necesita materializarse. Y como no hay más, dice, bueno, pues vamos a usar abominable para bendecir a aquella señora que me oró y es humilde a mi corazón, ¿sí? Está contaminada la iglesia. Igual o peor que un altar a la Santa Muerte, igual o peor que un altar satánico, igual o peor que una misa negra, igual o peor que alguna ceremonia de la religión de santería, igual o peor donde hay feminacismo, abortismo, consumo de marihuana, drogas, cocaína, ¿sí? Orgías homosexuales. En Tel Aviv, ¿sabías tú que Tel Aviv, Israel, ese Israel que el cristiano moderno también idolatra, ¿verdad? Que también le produce eyaculaciones espirituales, es el mayor centro de homosexualidad a nivel mundial y ahí se realiza el Gay Parade o el Gay Pride Festival más
popular del mundo, en Israel. Mucho cristiano en este tiempo idolatra a sus falsos apóstoles, igual que Israel. Lo tienen por tierra santa. No es tierra santa. Es tierra santa llamada popularmente, ¿sí?, por todo lo que aconteció ahí. Ahí está el centro del mundo, ¿sí? La lucha de poderes de los tres sistemas religiosos principales. Pero ¿qué crees? Ahí asesinaron a Jesús. Volvemos a lo mismo. Sí, para que alguien se atreva a eso, para que alguien se haya atrevido de eso, era el mismísimo Satanás poseyendo a la persona. Judas, sí, Caifás, Anás, el suegro, el jefe de soldados del templo, ¿sí? Poncio Pilatos al quedarse inmóvil sin hacer nada, Herodes al burlarse de Jesús. Todas estas personalidades, incluyendo el antiguo y ahora estado de Israel, ¿sí?, están poseídos por Satanás, ¿sí? Príncipes infernales toman esas tierras personalmente. No es cualquier principado, ¿sí?, como el de Persia, el de Grecia, que se mencionan en el libro de Daniel. No es como esos principados, es algo peor, porque ahí asesinaron a Jesús. Entonces, esta idolatría enfermiza por Israel y los falsos apóstoles, falsos profetas, es negada. Primero que nada es negada, no es visible. No es visible, pero tú sabes que existe. La señal que le estabas pidiendo a Dios es esta: ya no vayas a la iglesia. Ya no vayas a la iglesia. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué no entiendes que el apóstol Pedro, cuando dijo que no dejen de congregarse unos, como muchos tienen por costumbre, porque no es bueno, está diciendo la verdad, sí, pero un pequeño detalle que tú debes de considerar? No hay iglesia, hermano. No hay iglesia, hermana. Amigo, amiga. No hay iglesia. No hay iglesia. No hay iglesia. Pequeño y diminuto detalle, ¿verdad? No pasa nada si no vas a la iglesia actualmente. Deja de ir a esos templos religiosos. Deja de estar escuchando a tipos como estos. Son un cáncer para la iglesia cristiana. Y su fin será igual que como viven. Su fin será igual que sus obras. ¿A poco crees que no va a pasar nada? ¿A poco crees que no va a pasar nada por llamarse apóstol de Jesucristo, por autonombrarse, autoproclamarse apóstol de Jesucristo? Claro que no. ¿Sí? Claro que va a pasar algo. Las cosas no se van a quedar así. Este display que hice es una confirmación del título. Te voy a explicar lo que vamos a leer a continuación, ¿sí? Pero es una serie de versículos bíblicos que te voy a compartir que hablan acerca de aquellos o aquel que no quiso beber la copa del Señor y otros que hasta pidieron beberla. No sé si fueron imprudentes, y es que a veces Dios, cuando escucha en la oración a una persona que tiene algún don, muchas veces en las imprudencias, simplemente cumple lo que se pide, porque quizá está relacionado, ligado con su voluntad. Pero yo creo que el ejemplo que te voy a leer de Juan y Santiago fue imprudencia mezclado con vanidad. Y Jesús les dijo: no saben lo que piden, pero se los cumplió. Todos los martirios, ¿sí?, de los apóstoles, excepto el apóstol Juan,
fueron producto de la petición de Juan y Santiago, su hermano, y la aceptación de la oración y de la petición del Señor. Mira, los falsos apóstoles y falsos profetas no beben la copa del Señor. No beben la copa del Señor, entiéndase por copa del Señor quebrantamiento, pruebas, aflicción, luchas, tristezas, depresiones, escasez, batallas de vida, enfermedades. Si tú quieres vivir una vida próspera, normal, natural, viajar, cumplir sueños, trabajar, ahorrar, la universidad para tus hijos, bienestar, lo puedes lograr, lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Nadie sataniza, nadie ridiculiza eso. Es algo palpable, lo puedes alcanzar. Pero no te atrevas a llamarte apóstol de Jesucristo. No lo hagas, porque en los próximos años el Creador, en el nombre de su Hijo Jesucristo, como muchos oran vanamente y vanidosamente, va a llamar apóstoles y a algunos les va a costar. Sí, les va a costar llevar su nombre. Escrito está, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En Marcos 15, 21, 23, Jesús ya está en el Via Crucis. Ya lo habían golpeado, ya lo habían escupido, ya lo habían humillado, ya había sido avergonzado. Iba en el Via Crucis en dirección al monte Gólgota o de la Calavera en Jerusalén para ser asesinado. ¿Por quién? Por el sistema religioso en turno. Ese sistema religioso judío fariseo, igual al de hoy, no ha cambiado. Inclusive ya se parece al sistema religioso evangélico, ¿verdad? Son iguales. ¿Quién será peor? ¿Un judío asesinando al Cristo o un cristiano evangélico de cualquier denominación de este tiempo? ¿Quién será peor? Yo pienso que ya son iguales. ¿Sí? Yo pienso que son iguales. Igual que aquellos que son católicos empedernidos. No hay diferencia entre tú y un judío fariseo asesinando al Cristo. Jesús es muchas cosas, pero una de las cosas que representa es una amenaza a la verdad. Perdón, una amenaza a la mentira de uno o más lugares, personas, sistemas, ¿sí? Ideologías, pensamiento. Cristo Jesús representa una amenaza a ellos, a ellas, a eso, a esa, a esto, aquello. Palpable o no palpable, espiritual o físico, ¿sí? Natural o sobrenatural, celestial o terrenal. Cristo Jesús es la verdad, y esa verdad amenaza a la mentira en esta sociedad, en esta humanidad. De ahí que es rechazado. Porque para que tú entiendas quién es Jesús, en algún momento de tu vida vas a tener que saborear la verdad. Y la verdad a veces es amarga. No es miel. De hecho, la Biblia en el libro de Proverbios dice que exceso de miel, comer miel en exceso, perdón, mejor dicho, es malo. Te va a producir mal. Fíjate, actualmente vivo en Riyadh, Arabia Saudita, por propósitos ministeriales y laborales. La sociedad saudí aquí adora la comida dulce y las bebidas muy dulces, mucha azúcar, muchos jarabes, muchos purés dulces, postres,
Lo que más hay en Riad, Arabia Saudita, son cafeterías y lugares para comer postres. Esto te demuestra que esta sociedad le gusta solamente la miel, como dice en el libro de Proverbios. Lo amargo, lo confrontante, no lo toleran. No lo toleran. Aún aquellos celosos de su religión en el Islam, ¿sí?, no la toleran. Aunque sean arrebatados, que yo el Islam, que el profeta Mohammed, que aunque tengan y presenten ese celo por su religión, por su historia, ¿sí?, por su pasado religioso, no toleran el lado amargo, ¿sí?, el ajenjo del evangelio, y solo degustan de lo dulce, solamente lo dulce. La miel en exceso te va a producir malestar estomacal y malestar espiritual. Sea Jesús el Rey glorificado. Solo Él, a Él sea la gloria nada más. Oh mi Dios bendito, te adoro y te bendigo. Eres tú el Cristo. Nadie es como tú, Dios mío. Nadie es, amado mío, como tú, amado Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Bendito sea el Cristo. Bendito sea el Cristo. Gloria sea a el Cristo. Amén. En Marcos 15, 21 al 23 leemos lo siguiente. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, ojo con este nombre, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Qué leíste aquí? ¿Qué identificas aquí? Yo lo que identifico, yo lo que leo es... Está un poco no claro a qué se refiere, a quién le dieron a beber vino mezclado con mirra. Dice, mas él no lo tomó, pero ¿quién? La tradición te va a decir que fue Jesús, obviamente, estamos hablando de él, que lo llevaron al lugar de la calavera, al monte Gólgota. ¿Sí? Estamos hablando de Jesús, pero al inicio del versículo se menciona a Simón de Cirene. ¿Sabes? Este hombre que se menciona iba pasando por ahí nada más y la milicia romana le pidió que llevara la cruz con Jesús. Fíjate, la simbología, la representación de este tipo de imagen que podemos solamente diseñar y crear con nuestra imaginación. Pero el recurso literario, aquí está. Aquí está, nos ayuda a inspirarnos. ¿Cómo pudo haber sido esa escena? Tengo entendido que Simón de Cirene, ¿sí?, llevó la cruz algunos kilómetros con Jesús. Pero ese tipo de acción en la Biblia era un llamado directo de Jesús. No te olvides que Jesús es un testimonio vivo y en su etapa, ¿sí?, humana o terrenal, predicaba en todos lados. Todo lo que hizo tuvo un impacto profético. Estuviera sano, bañado o no, estuviera solo, acompañado, todo lo que decía
todo lo que hablaba, todo lo que caminaba, todo lo que declaraba, ¿sí? Todo lo que reprendía, todo su ministerio fue profético, todo lo que hizo fue profético. Cargando la cruz le acercan a Simón de Cirene, le ayudó algunos kilómetros, y al final del versículo de Marcos 15, 21 al 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Simón de Cirene es uno de los que pudo haber sido apóstol de Jesucristo. No sé si pudo haber ocupado el lugar de Pablo o no, ¿verdad? Pero si no pudo haber sido apóstol de Jesucristo, seguramente tenía un llamado. Y en este versículo me gusta a mí pensar que lo rechazó, porque probó del vino que mezclaron con mirra, que le daban a Jesús, y no lo tomó. ¿Por qué me atrevo a pensar eso? Porque en Marcos 10, 38, 39, como lo lees en la pantalla, Juan, el apóstol Juan, los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, ¿sí? Cuando todavía no eran llenos del Espíritu Santo, todavía no había sucedido Pentecostés en el libro de Hechos 1 y 2. Todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Ya eran apóstoles, pero todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En este tiempo, ¿sí?, los falsos apóstoles esquineros de internet, de los monopolios religiosos, de donde sea, de cualquier lengua y nación, ¿sí?, se atreven a, sin siquiera todavía ser llenos del Espíritu Santo, a ya llamarse apóstoles, ¿sí? En la Biblia, pues, primero el orden que presenta los evangelios es Cristo los llama a ser apóstoles y después los unge con el Espíritu Santo. El falso apóstol moderno lo hace al revés, ¿verdad? ¿Sí? Sin ser llamado apóstol ya dice que está lleno del Espíritu Santo y ya que es apóstol y hace una mezcla de este proceso de llamado apostólico que realiza Jesús, solamente Jesús. En su imprudencia, siendo ya apóstoles, tenían una autoridad verbal, una autoridad espiritual, una autoridad física, ¿sí?, visible e invisible. El apóstol Juan y su hermano Santiago. Marcos 10, 38 39 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que piden. Juan y Santiago le estaban pidiendo a Jesús que en su gloria sentara a uno de ellos a la derecha y el otro a la izquierda, porque todavía entendían, ¿sí?, con sus limitaciones espirituales, que el Mesías o el Cristo iba a ser otro rey David. No entendían todavía lo que era el reino de los cielos. Ellos estaban esperando lo que el pueblo judío hasta este tiempo, 2023, todavía está esperando. La llegada del Mesías judío. Otro rey David, ¿sí?, guerrero poderoso, ¿sí?, sacerdote, profeta, todo. Descendiente de la casa de David. Les amaneció un poco tarde a los judíos. En este tiempo no se han dado cuenta todavía que el Mesías, el Cristo, ya vino hace casi 2000 años y lo asesinaron. Lo asesinaron, no lo amaron, no lo respetaron siquiera, no lo aceptaron, no lo creyeron. ¿Qué hicieron? Lo desmenuzaron, lo destrozaron, lo asesinaron. He cometido muchos errores en mi vida, yo creo que tú también. Pero ninguno como el que cometió Israel. Ninguno como el que sigue cometiendo hasta este día el Estado de Israel. ¿Cuál es el peor error de Israel en toda su historia? Crucificó a su Mesías.
Eso sí es meter la pata. Gloria sea a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Podrán beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, me imagino que respondieron inmediatamente, no pensaron lo que estaban escuchando, no pensaron lo que iban a responder. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberán. Ya estaba decretándolo Jesucristo, ya lo estaba aprobando, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que tiene que experimentar y vivir un apóstol de Jesucristo en cualquier tiempo, desde hace casi 2000 años hasta este año 2023 y los que vengan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la segunda venida. Y nadie lo va a cambiar. A la verdad del vaso que yo bebo, beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Beberán de la copa del Señor. Esa copa no dulce, amarga, con mirra, cosas desagradables. El perfil apostólico y el perfil del siervo del Señor, ahí se estaba declarando, debe de ser sufrido. Debe de ser sufrido. ¿Sí? No busca su voluntad, no debe hacer su voluntad. ¿Sí? Todas las condiciones carnales son mermadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, te lo he estado diciendo tantas veces. Los falsos apóstoles modernos están llenos desde la cabeza hasta los pies, espíritu, alma y cuerpo, de falsa piedad. Siempre se van a mostrar como los más amorosos, los más respetuosos, las mejores personas con los mejores testimonios. Bueno, acuérdate que Nazón Joaquín García también se presentaba así, y un juez en el estado de California, ¿sí?, el año pasado en Estados Unidos, lo declaró culpable de 16 cargos sexuales, le dictaron 16 años de cárcel, poco para muchos y mucho para pocos, y además lo nombró oficialmente depredador, lo nombró oficialmente depredador sexual. No hay pecado más abominable, más detestable que la falsa piedad. No les creas, pues Charles Spurgeon dijo, si alguien piensa mal de ti, date por bien servido, porque seguramente eres peor de lo que dicen. Así que la próxima vez que alguien hable mal de ti, siéntete agradecido, pues eres peor de lo que esa persona está diciendo, está expresando. Cristo dice, de esa copa van a beber, ¿sí?, y de ese bautismo van a ser bautizados. ¿Cuál es ese bautismo? Bautizo de angustia, bautismo de angustia. ¿Sabes quién habló mucho del bautismo de angustia o el bautizo de angustia? David Wilkerson. Él tiene una predicación que se llama Un llamado a la angustia y habla precisamente a detalle del bautizo en angustia, ¿sí? Aquel que crea o es apóstol de Jesucristo tiene que beber de la copa del Señor, tiene que ser bautizado en quebrantamiento y en angustia. No hay de otra. Y tú ves a los falsos apóstoles modernos de este tiempo, falsos profetas, ¿sí?, cómo viven sus vidas, hermano, hermana. ¿Cómo viven? ¿Sí? Viven cómodos, mientras Cristo, ¿sí?,
dice en Lucas 12:50, lo estás viendo en tu pantalla, de un bautismo bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba Jesús hablando de lo que iba a experimentar en el monte Getsemaní. Tú sabes que experimentó inclusive un padecimiento médico. Los vasos capilares se le empezaron a reventar. Era tanto el estrés, la presión, como aceite de oliva siendo producido de la oliva. Perfectamente, en el Getsemaní se producía oliva para la producción de aceite de oliva. Y tengo entendido, no estoy seguro, pero Getsemaní tiene alguna relación con oliva o monte de la oliva, algo así, pero tiene que ver. Ahí fue bautizado en angustia Jesús. Dolor de cosas que sí iban a suceder. ¿Sí? No recuerdo qué escritor dijo, la mayoría de las cosas malas que me van a pasar solamente están en mi mente, dando a entender que nunca iban a suceder, que nos imaginamos cosas, ¿sí?, que nos van a pasar y no suceden. ¿Sí? Simplemente no suceden. En el caso de Jesús, sí iban a suceder. Ese bautismo de angustia, ¿sí?, incluía una serie de revelaciones que el Espíritu Santo le estaba dando de su traición, de la que recibió de Judas, de su tortura, de su humillación, de su crucifixión, de su asesinato. ¿Sí? El espíritu, alma y cuerpo de Jesús, del Cristo terrenal, recibió toda la carga, ¿sí?, de pecado, toda la energía negativa, todo lo malo por existir en esta tierra, desde el inicio de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Todo eso fue puesto en el espíritu, alma y cuerpo de Jesús. He ahí el desgaste físico, ¿sí?, personal, mental, emocional, espiritual de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Lucas 12:50 se cumple cuando Él estaba en el Getsemaní orando. Los demás querían dormir, pero Él no tenía cabeza ni deseo de dormir. ¿Cómo iba a dormir? ¿Cómo iba a dormir si visualizó, pues es el Señor, lo que le iban a hacer cuando todavía no sucedía? ¿Tú crees que se puede dormir en esa condición? Los apóstoles verdaderos estaban dormidos. Fíjate la diferencia. Ellos tenían a Jesús ahí cerca. Lo vieron, caminaron con Él, lo escucharon, lo vieron hacer prodigios y señales, milagros, liberaciones, sanidades, predicaciones. Y aún así estaban dormidos en el Getsemaní. Entonces resulta que tu falso apóstol de la esquina, ¿sí?, o esos falsos apóstoles que tú conoces de la iglesia chiquita de 30, 50 personas, ¿sí?, de 100, de 500 congregantes, o de grandes imperios religiosos como Cash Luna, Guillermo Maldonado, no sé, Ronnie Chávez, hasta los no tan famosos como Elías Peñalosa Real de Salvación y Vida en Tláhuac, Ciudad de México. Ahora resulta que ellos nunca han visto a Jesucristo resucitado, ¿sí?, y resulta que velan más y oran más que los mismos apóstoles de la Biblia, que vieron a Jesús. ¿No te parece contradictorio todo esto? ¿Sí? Falsos apóstoles llenos de mandamientos de hombres, dogmas religiosos que ellos han creado, han corrompido toda la verdad
Ya no tenemos verdad en el cristianismo, tenemos un sistema religioso corrompido, abominable. Igual o peor que el sistema religioso que asesinó a Jesús. Y el sistema político también colaboró con el asesinato de Jesucristo. En este tiempo también no se queda atrás. No se queda atrás. Hace unos días grabé el video del ciudadano ruso siendo crucificado por este grupo militar perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania. Arsov no es un grupo terrorista, es un grupo militar. Arsov. Crucifican a un ciudadano ruso. Lo matan. ¿Sí? Cuando levantan la cruz, yo vi a Cristo crucificado. Conmovió y ha conmovido mi espíritu, alma y cuerpo, mi corazón. Esas imágenes a mí me regresaron, ¿sí?, al nivel de vibración emocional y al estado de conciencia en Cristo Jesús, después de algunos meses, ¿sí?, quizá un par de años de estar separado de mi Señor, ¿sí?, buscando el consuelo en lo material, en la carne, ¿sí?, en satisfacer mi voluntad. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumple. Hasta que se cumpla. Lucas 12:50. ¿Qué bautizos de angustia y qué copa de el Señor ha bebido Armando Alducin? Dime, tu falso apóstol y tu pastor, que no se dice apóstol, pero mezclan el llamado apostólico, ¿verdad? Y es que hablan como Armando Alducin, es que no hay apóstoles, pero el ministerio de apóstol, el apostolado sí. Es lo mismo, es lo mismo. Vas a comunicar el mensaje de vida a este mundo muerto y caído. ¿Tú crees que no necesitarás una pulidita de Dios para llevar ese mensaje prudentemente? Ahora, el problema con los falsos apóstoles es grande, pero no es tan grande como el problema que tienen los congregantes, la idolatría que ejercen. Tan cautivos con mecanismos mentales atados a ese sistema religioso. El cristiano moderno, ¿sí?, evangélico, pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, apostólico al nombre, para el sufrir católico, ¿sí?, ortodoxo, anglicano, copto, es igual, ¿sí?, igual o peor que el judío fariseo que asesinó a Jesús. Es igual o peor. Están atados a este sistema religioso que inclusive todos los que te acabo de mencionar, ¿sí?, parecen el mismísimo diablo comparados con la luz del mundo. La idolatría que realiza la luz del mundo por sus falsos apóstoles, el linaje Joaquín, es público. Ellos lo honran, lo adoran, equivocadamente, ¿verdad? Pero lo hacen público, no se detienen por opiniones. El cristiano moderno, ¿sí?, es como esa ramera del libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Sí? Se limpia la boca, así como que nada pasó. Le dice al amante, entra porque el esposo no está. ¿Sí? Y alisté la cama con telas de no sé dónde menciona. ¿Sí? Y me perfumé y el esposo no está. El cristianismo moderno es como esa ramera de Proverbios. Es como la ramera del libro de los profetas, ¿sí? Es como todas las rameras de la Biblia, excepto María Magdalena, excepto Agar, ¿sí?, y excepto la de Jericó, no recuerdo su nombre, Rabá.
Así es la iglesia cristiana, el cristianismo moderno en este tiempo. Muy bien. Ahora, los falsos apóstoles, al no beber de la copa del Señor ni ser bautizados en angustia, viven vidas cómodas, enfocadas al dinero, al bienestar personal, familiar, a la adquisición de bienes materiales, aunque dicen que no, ¿verdad? Sus mentes están como envanecidas, no viven esa frase bíblica que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Viven para ellos mismos, se apacientan a sí mismos. Apacentarte a ti mismo es cuando tú oras, ayunas, ¿sí? Predicas y te beneficias a ti mismo, nada más. Cuando Cristo le dice a Pedro, apacienta a mis ovejas si me amas, entonces, como toda la Biblia, la toman versículos para beneficiarse a sí mismos, para trabajar sobre esos versículos y justificar su comportamiento, su manera de hablar. Piden dinero diciendo, es que dice, es que la Biblia dice, cuando sacan todo de contexto. Por ejemplo, Marcos 10, 29, 31 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba con creces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero, la vida. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué lees tú en este versículo, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué lees aquí en Marcos 10, 29 al 31? ¿Qué lees? Lo que no hacen los falsos apóstoles. Entiéndase, sin entrar en detalles de la lengua griega koine, que es el griego con el que se escribió el Nuevo Testamento, excepto el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que se escribió entre a hebreo y arameo, pues es el Evangelio a los judíos. El griego koine dice que la palabra apóstol es aquel que es enviado, que Dios lo envía. Y yo veo a los falsos apóstoles en este tiempo pues bien acomodados en sus casas, ¿no? En sus iglesias. Son enviados los verdaderos apóstoles. ¿A dónde? A donde Dios diga. Es cuestión, de oración, de entendimiento al mandato de Dios. El día que un hombre es iluminado con lo que Dios quiere que haga, cambia su vida. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya podemos decir, Cristo es nuestra vida. Pero en este tiempo, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves a los falsos apóstoles, pastores ridículos, mediocres, asalariados? ¿Cómo ves a los falsos profetas? Protegidos hasta los dientes. ¿Sí? Camionetas, dinero, de toda clase social hablo. Desde los falsos apóstoles millonarios hasta los esquineros de la iglesia que les produce 50, 60 mil pesos, ¿sí? Al mes, libres.
hasta los que producen más o menos. Hablo en general a todo el cristianismo moderno. ¿Cómo los ves? Amadores de sí mismos, ¿sí? Egoístas, cuando se ponen a hablar del fin de los tiempos, principio de dolores o de escatología, ¿sí? Hablan así como que ellos. No, 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 ¿sí? La declaración es ustedes. Amadores de sí mismos. Amarse a sí mismo es desobedecer a Dios y decirle, no voy a hacer lo que me estás diciendo. Y buscar justificaciones bíblicas. Mira, aquí tengo mi Biblia. No, es que debe de ser el diablo el que me está diciendo eso. Sí, ve y predica a ese lugar. Debe de ser el diablo. Eso es amarse a sí mismo. ¿Sí? Poner tu voluntad, tu vida primero que la de Cristo. Falso apóstol no es nada más el que pide dinero, el que pide diezmo, ¿sí? El que manipula. Falso apóstol es el que se ama a sí mismo. Y su fruto es evidente. Es un insulto que alguien se diga apóstol de Jesucristo, ¿sí? Amándose a sí mismo, teniendo tanta seguridad del día de mañana, ¿sí? Ellos no saben lo que es dejar tierras, casa, esposa, hijos en este siglo. Ellos no saben. No saben lo que es dejar todo eso por causa del Evangelio. Lo peor de todo es que se atreven a agarrar una Biblia y predicar acerca del Dios de vida, de aquel que resucitó entre los muertos al tercer día, ¿sí? Y tú como cristiano estás, amén, amén. Tienes muertos vivientes hablando un mensaje de vida. ¿Sí? Hombres naturales que se creen espirituales, hombres terrenales que se las dan de celestiales, hombres y mujeres que no han bebido de la copa del Señor, ni bautizados en angustia. ¿Sí? ¿Cómo son las cosas en la iglesia en la que te congregas, hermano, hermana, amigo, amiga? El pastor, el falso apóstol, el falso profeta, acepta reprensiones, acepta crítica, ¿sí? Tiene la capacidad, la tolerancia, el amor para recibir una crítica constructiva o destructiva, o en el templo religioso en el que se congregan tú y él, se hace su voluntad nada más. Escúchame bien, esta sociedad, ¿sí? Todo país, toda nación, cuenta con internet, cuenta con dispositivos móviles, cualquiera puede grabar un video y criticar, reprender, exhortar, ¿sí? Molestar, ofender, avergonzar, humillar, provocar. ¿Sí? Los falsos apóstoles de este tiempo viven como en una burbuja azul, ¿sí? Como en una burbuja, como en una cama de bombones de azúcar, ¿sí? Piensan que el mundo es un cartoon, una caricatura, ¿verdad? Y ellos son Johnny Bravo. Allá afuera, en internet y en la vía pública, escúchame, hay demonios caminando, ¿sí? Y no todas las personas son de Dios, ¿sí? Estos falsos apóstoles, con todos los requisitos, que podemos hacer una lista de decenas de requisitos, incluyendo estos, que no beben de la copa del Señor ni son bautizados en angustia, con todo eso, ¿sí? Están incapacitados para manejar la crítica, para contradecir, para defenderse, están incapacitados. Son unos peleles del Evangelio. Este tiempo se los está comiendo, ¿sí? Ellos no pueden reaccionar a una crítica de Luisito Comunica al cristianismo. Ellos no saben cómo reaccionar, ¿sí? a insultos hacia la figura de Cristo de parte del escorpión dorado. Ellos no saben manejar estos temas, ¿sí? Están incapacitados por la dureza de su corazón, porque toda su vida, ¿sí? Desde que piensan que fueron llamados apóstoles de Jesucristo, han sido amadores de sí mismos.
llenos, podridos en falsa piedad. Los tiempos siguieron avanzando y mira, tenemos esas porquerías ministrando iglesias aquí y allá, en Norteamérica, Brasil, Argentina, México, España, ¿sí? En Europa, en África. Habrá lugares en los cuales lo que te estoy diciendo no aplica, claro, claro, ¿sí? Las excepciones no rompen las reglas, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? La mayoría, ¿sí? En este cuerpo de Cristo que está inerte como una lombriz, nomás está ahí, come y come y come, la mayoría está incapacitado, ¿sí? La mayoría sigue el mismo diseño de hace 100, 150 años. ¿Sí? El ritual, el domingo, el diezmo, las ofrendas, saliendo de la iglesia vamos a comer, ¿verdad? ¿Sí? Yo voy el domingo porque el viernes soy un asco, el sábado también, y el domingo ya me acuerdo de Cristo, ¿sí? Y eso entiendo que ha sido siempre, ¿no? La hipocresía es parte de la naturaleza humana hasta este año, día, mes, ¿sí? 13 de febrero 2023, en todo lugar, en toda lengua, en toda nación. El problema es también el cristiano empedernido que los sigue. Tantas veces has escuchado hablar a ese falso apóstol, hablar diciendo que el amar el dinero es malo, ¿no? Es la raíz de todos los males, como lo dice Pablo en la Biblia. Y ellos con su comportamiento muestran otra cosa, ¿verdad? Vivir por fe es acercarse, según Hebreos 4, al trono de la gracia del Señor y pedir socorro, pedir pronto socorro, provisión. Esta iglesia, junto con sus falsos apóstoles y falsos profetas, están incapacitados para pedir a el Creador provisión. Ellos no saben y nunca van a saber lo que es lo que hizo George Mueller, leer la Biblia 50 veces completa de rodillas. Ellos nunca van a saber eso. ¿Sí? Ellos ¿qué hacen? Piden y la iglesia estúpida y torpe les da. Piden diezmo, piden ofrenda, pero no saben pedirle a el Creador. Por eso las puertas, ¿sí?, a nivel secular están cerradas para ellos. Lo más que hemos llegado es Marcos Witt en los 80s en Televisa, siempre en domingo, y Daniel Javif en Sale el Sol, en un canal de televisión en México que se llama Imagen, una cadena de televisión, haciendo una oración en el nombre de Jesucristo. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué todas esas puertas de comunicación están cerradas? ¿Sí? Por el falso apostolado de estos hipócritas, falsos apóstoles y falsos profetas, que a lo largo de este ministerio seguramente iré hablando de sus nombres, de sus apellidos y de sus vidas también. ¿Sí? Y nadie lo va a impedir, ni nadie lo va a clausurar, y pase lo que pase, se va a llevar a cabo en el nombre de Jesucristo. Porque créeme, si hay algo que me produce malestar y náuseas, es el tema de falsos apóstoles. Lo detesto, los aborrezco con todo mi espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Son personas que limitan mi amor al prójimo y me confrontan cuando yo debo de hacer oración por mis enemigos, por el prójimo. Son abominables, son detestables. ¿Sí? ¿Por qué hablo y pienso de esta manera? Porque la sangre de mi Señor Jesucristo es bendita, es sagrada. Mira el video del cristiano crucificado en Ucrania. Verás a Cristo crucificado ahí. Y de paso te darás cuenta porque Rusia arrasó y está arrasando con Ucrania. Juicio de el Creador. Apocalipsis 2, versículo 2 nos dice, y es un mandamiento para todos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Este tema de falsos apóstoles, falsos profetas, no creas que es un tema que nos inventamos, que me inventé. Es algo que está en la Biblia. Así como hay verdaderos apóstoles de Cristo, ¿sí? Después de la ascensión de Cristo, ¿sí? Después de que había muerto Pablo, Pedro, Santiago, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado posiblemente de nuestro Señor Jesús, escribió que aún en ese año entre 90 y 100 después de Cristo, escribió que aún cuando ya los verdaderos apóstoles de Cristo ya no estaban vivos, solamente Él, empezaron a aparecer falsos apóstoles, atribuyéndose lo mismo que en este tiempo. Poderes, milagros, autoridad, imagínate. En este capítulo 2, ahí abajo de Apocalipsis 2:2, ahí mismo habla del sistema nicolaíta. El sistema nicolaíta, el cual abomina el Creador. ¿Cuál es ese sistema nicolaíta? El sistema autoritario. Una cabeza, ¿verdad?, se coloca al estilo papal, ¿sí?, como sumo sacerdote, como sumo dirigente, como de líder religioso. Recuerda que el sacerdocio judío también tenía una cabeza, que era el sumo sacerdote, ¿no? El primero fue Aarón, el hermano de Moisés, y después siguió el tercer hijo de Aarón. Y así fue hasta entonces. Después de la resurrección de Cristo, nuestro sumo sacerdote es Jesús mismo. Ya no hay sumo sacerdote judío, ¿sí? Entonces, sube Cristo, ¿sí?, y dice, ya no hay sacerdocio. Yo soy el sumo sacerdote. Aparecieron nuevos falsos apóstoles cuando ya habían fallecido Pablo, Pedro y los demás, ¿sí? Juan escribe que estaban apareciendo nuevos falsos apóstoles, o que habían aparecido. Después ataca el sistema nicolaíta. Cuando una persona se hace la iluminada, la llamada, ¿sí?, y abusando de esa gracia, de esa autoridad, de esa provisión, de ese nivel de vida espiritual, de esa facultad, funda su propio sistema religioso, ¿sí?, estando él arriba. Recuerda que los más grandes errores de la historia han sido cuando el pueblo pone o permite que se ponga una persona por encima de todo. A nivel profesional, a nivel laboral, a nivel político, quizá es necesario, o no lo sé. No lo vamos a saber hasta que el Señor venga en su reino milenial y derribe todos los sistemas políticos, todos los sistemas de gobierno, y establezca su reino milenial. Ahí nos daremos cuenta, ¿sí?, de cómo es verdaderamente tener un solo gobernante, un rey perfecto en todo, ¿sí? Mientras, pues no, todos los sistemas de gobierno son deficientes, desde el capitalismo hasta el comunismo, el socialismo, ¿sí?, las monarquías, las democracias, todos son defectuosos, tienen deficiencias, y solamente hasta que Jesús establezca su reino milenial es que la teocracia perfecta ocupará su lugar en la tierra, y Él la establecerá. El sistema nicolaíta es cuando el pastor, el falso apóstol, el falso profeta, se pone por cabeza y dirige todo y toma decisiones de todo, desde compras, comida, ministerio, quita y pone en los ministerios, nombra y llama a pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, ¿sí?, manipula, corrompe, pide dinero, pide diezmo, pide ofrenda, ¿sí?, es perezoso, se siente como un patriarca, se siente como el rey David en su mini Jerusalén de 50x50. Algunos de 80x80, 100x100, ve tú a saber.
Hay unos que hasta gastan millones de dólares en la construcción de sus mini Jerusalén. Y ahí se sienten Salomón, se sienten el rey David, se sienten Nabucodonosor. Hasta hablan con celo. Ay, es que Dios derriba a los soberbios, ¿verdad? Y ay, es que 7 años estuve pobre y vagabundo, como Nabucodonosor, los 7 años como bestia. Y no se dan cuenta que Nabucodonosor dejó ese sistema nicolaíta espiritualmente, porque civilmente pues era monárquico, ¿no? Era un reino, un imperio. Lo dejó y terminó diciendo que Dios, el creador, es el que gobierna sobre la tierra. En este tiempo los falsos apóstoles, los falsos profetas, ellos creen ser la ley y el gobierno en la iglesia. Y lo peor de todo es que con toda su falsa piedad le dicen al mundo y a Dios que están sujetos y sumisos a Dios, y no es cierto. No es cierto. Por sus frutos serán conocidos. Tú los has visto. Tú los has visto. Tú sabes cómo viven. Tú sabes lo que dicen. Tú sabes lo que has visto en ellos. ¿Sí? Segunda de Corintios 11 dice, ustedes toleran, ¿sí? Vamos a poner este versículo. Ustedes toleran que los golpeen, que los humillen. Ustedes toleran todo eso. Ahorita regresamos al display. Segunda de Corintios 11. Todos esos golpes, todos esos abusos, todas esas manipulaciones, todas esas intolerancias, todas esas venganzas, todo eso que sucede en las sectas protestantes, evangélicas y católicas también, pues el catolicismo tiene varias sectas, ¿eh? Ahí está el Palmar de Troya en España, qué horror. Aquí está. Segunda de Corintios 11. Pues toleráis si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas. Bofetadas. Yo vi una vez como un falso apóstol, ¿sí? Le pegó a un hombre que estaba liberando. ¿Cómo crees? Le pegaba aquí en el pecho, pobre hombre, todos los pectorales rojos. ¿Sabes quién hace eso? Se llama Elías Peñalosa Real. Su ministerio se llama Iglesia Salvación y Vida, llamados a conquistar en Colonia del Mar, en Tláhuac, Ciudad de México. Él le pega a la gente cuando los va a liberar. Otra persona que conocí ahí le ministraba liberación y le clavó las uñas en el cráneo. Pues el hombre era calvo. Le dejó como 5 o 6 rasguños en el cráneo. Le escurría sangre. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Porque la caca, hermano, hermana, la mierda siempre flota, sale a flote. Sí. Por mucha falsa piedad que arrojen, mucho amor al prójimo y hasta hablan así. Ay, no, sí, mijo, sí, hermano, claro que sí. Tarde o temprano su naturaleza, sus pasiones desordenadas, los va a traicionar. Los van a traicionar y se va a manifestar sus frutos de verdad. Pablo está hablando de eso. Segunda de Corintios 11:20. Ustedes toleran que los esclavicen, que los devoren, que alguno tome lo suyo, que alguien se enaltezca. ¿Sí? Cuando tú como cristiano dices, es que honramos al siervo. Te estás esclavizando. ¿Sí? Se enaltecen y tú te esclavizas. Si alguno les da bofetadas. ¿Cuántos falsos apóstoles se comportan así? La verdad es otra en cuanto al mensaje de
apostolado, ¿verdad? ¿Sí? No beben de la copa del Señor, no son probados por fuego y tampoco son bautizados en angustia, como Jesús en Lucas 12:50 lo dice, profetizando que iba a ser bautizado de un bautizo de angustia. David Wilkerson habló mucho del bautizo de angustia. Un hombre que toda su vida, ¿sí?, podríamos decir que fue bautizado en angustia toda su vida. Su ministerio fue ese. Fíjate nada más, qué pesadez, qué dolor, qué terrible ministerio y qué glorioso al mismo tiempo. Y nunca permitió que nadie le dijera profeta o apóstol David Wilkerson. Tenía dones proféticos y él lo declaró, y eso está bien, pero nunca permitió que alguien le dijera profeta o apóstol. Y tenía todo el poder, toda la facultad para hacerlo. Y yo creo que a lo mejor sí era profeta de el Creador, pero una de las características es que no se pelea si es profeta o apóstol, porque se somete a los hechos, más que al que decir, más que el título, ¿sí? El mismo hecho habla, no pide ser llamado, la gente lo llama por convicción propia y él mismo pide no ser llamado así. Esa es la diferencia entre el falso apóstol de la esquina, que hasta se enoja cuando le dicen pastor, porque ya es apóstol, ¿verdad? Dice, pastor, apóstol, mijo, no se te olvide, ¿sí? Y los verdaderos apóstoles modernos, anónimos. Gloria sea a Dios. Este diagrama es un modelo de Joseph Campbell, un mitólogo inglés, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Tiene una sección que se llama El viaje del héroe. Cómo el ser humano está destinado siempre a un propósito, a un llamado. Tomó ejemplos históricos, uno de ellos Jesucristo. Tomó ejemplos de películas de ficción, como Star Wars, Superman, Batman, y realizó este diagrama en el cual el héroe en proceso tiene un llamado a algo. Enumera desde el 1 al 17 todos los pasos por los que debe de pasar, ¿sí? Un ser humano, un iluminado, un llamado, ¿sí? Un sobredotado, alguien con un propósito en la vida, político, militar, ¿sí? Heroico, profesional, ¿sí? Comunicativo, religioso, qué sé yo. Pero te enumera por todo lo que debería o debe de pasar en base a ejemplos que él mismo investigó, ¿sí? Incluyendo el de Jesús. La mayoría de los falsos apóstoles o falsos profetas aquí en la tierra permanece, ¿sí? Permanece en el 1 o en el 2. El reclamo al llamado, ¿sí? Reciben el llamado, pero no quieren el llamado. ¿Cuál es el llamado de un apóstol de Jesucristo? Es ser enviado a donde Dios diga y vivir y experimentar lo que Dios diga. Pueden ser días de gloria, de riqueza, de privilegios, o pueden ser días de pobreza y de injusticias. Eso es lo que los falsos apóstoles de este tiempo no quieren vivir, no quieren experimentar, ¿sí? No quieren hacer. Su fruto es evidente. ¿Tú crees que un falso apóstol, tú crees que un apóstol de Jesucristo es llamado apóstol de Jesucristo para que esté en la iglesia de huevón? Nada más, de holgazán, de lombriz solitaria en el cuerpo, nada más come y está ahí, no hace nada, no produce nada. ¿Tú crees que fuiste llamado apóstol de Jesucristo para estar ahí en la iglesia nada más, pidiendo diezmo y ofrenda? Viejo ridículo. Si fuiste en verdad llamado apóstol de Jesucristo, vas a ser enviado a los rincones de la tierra.
a expander el mayor propósito que le puede ser dado a un ser humano, que es la comunicación del Evangelio. Algunos hasta se comparan con Pedro, con Pablo, y no salen de la calle en la que viven. El mito único de Joseph Campbell te da detalle, sí, cosas que inclusive tienen que ver con la Biblia. Por ejemplo, el paso o el número 5 habla de en el vientre de la ballena. Ese punto está basado en la historia de Jonás. Sí, se rehusó al llamado, ve y profetiza contra Nínive, lo voy a destruir, y permaneció sin obedecer a el Creador. Y no solo eso, sino que decidió pagar un boleto a Tarsis y huir del llamado de el Creador. Fíjate, ese es un punto, un parámetro más de un falso apóstol. ¿Sí? El falso apóstol paga sus viajes con el diezmo, con la ofrenda que ellos mismos piden. No lo pagan terceros sin haberlo solicitado. Los viajes, los vuelos, los viáticos de los falsos apóstoles siempre son pagados por ellos mismos, ¿sí? Por ellos mismos y el ministerio, pues piden mucho diezmo, mucha ofrenda. Jonás estaba obrando ahí mismo en sus fuerzas, él mismo se pagó el vuelo, él mismo se quería desaparecer del propósito de Dios, ¿sí? Y pagó su propio viaje. Cuando tú eres enviado a un lugar con un propósito divino, una de las señales es que tú no pagas el viaje. Tú no pagas el viaje. Por esa y muchas razones más, ese pastor de la esquina, ese falso apóstol de la esquina, ese falso apóstol líder religioso del monopolio, del imperio religioso en tu ciudad, en inglés, en español, en francés, en portugués, ¿sí? Es un falso profeta, un falso apóstol, ¿sí? Ministro de mentira, asalariado y usurpador, ha tomado la identidad de algo que no le corresponde. ¿Y qué crees? Saben actuar. Toda la literatura de Konstantin Stanislavski te habla, te dice de cómo actuar. Estos se han metido tanto en su papel como apóstoles que ya se creen apóstoles, pero son falsos apóstoles. Porque a la hora de la verdad, a la hora de los frutos, a la hora de la señal, no coincide su perfil con el perfil bíblico de un apóstol de Jesucristo. Muchos otros, ¿sí?, avanzan en ese proceso del llamado de Dios en sus ministerios y avanzan hasta el número 12 del mito único de Joseph Campbell y se quedan ahí en la negativa a regresar. Se quedaron tan a gusto donde están que ya no quieren regresar al propósito de Dios. Esto habla mucho de los falsos apóstoles en este tiempo. ¿Sí? Cuando estaban pobres, cuando estaban afligidos, cuando estaban en la prueba, en la aflicción, cuando fueron llamados, tenían cierto nivel de humildad y le hablaban hasta ambiciosamente, humildemente a Dios, hasta la muerte si quieres. Pasaron los años, han prosperado, se han llenado de dinero, de camionetas, de prestigio, de credenciales, de títulos universitarios comprados en universidades por internet, ¿verdad? Ya son licenciados en teología, ¿sí? No acabaron en la primaria, pero ya son licenciados en teología. Y cambia su semblante, cambia su manera de pensar, cambia su manera de caminar, su manera de actuar.
Normalmente la persona que creció con carencias, el día que tiene, las manifiesta, ¿verdad? Las presume, las exalta, ¿por qué? Ahí está su corazón y nunca ha tenido nada. Actualmente en Riyadh, Arabia Saudita, lo he visto mucho en los pakistaníes, en los hindús, ¿sí? Reciben el salario, corren a comprarse tenis, relojes, porque inconscientemente piensan que nunca van a poder volver a tener algo así. Error, error. Y ese es un hábito de limitación financiera, escúchame bien. Te limitas financieramente comprando compulsivamente. Tienes que poner control en esas compras compulsivas y dar lugar a la templanza, sabiendo que los tiempos y situaciones y lugares cambian. A lo mejor tú piensas que ahorita estás bien, pero a lo mejor Dios tiene más grandes cosas para ti más adelante. Y con esa ansiedad, ¿sí? Con ese shopping compulsivo, lo único que estás haciendo es limitarte a futuro. Limitarte. Los falsos apóstoles, ¿sí? Llegan a ese nivel y ahí se quedan. Ya no están dispuestos a considerar que un día, ¿sí? No estarán seguros del día de mañana, ¿sí? La seguridad, la protección gubernamental, las amistades, se esfumarán. Porque ese es otro parámetro de un verdadero apóstol de Cristo, ¿sí? Un día está rodeado de gente poderosa que lo protege, que lo ayuda, que lo bendice, que lo favorece, que ven algo en él, ¿sí? Y al otro día puede estar encarcelado a punto de ser decapitado. ¿Dónde se dice eso? En la Biblia. En la Biblia. El viaje del héroe de Joseph Campbell, este mitólogo inglés, dice que después de todo ese proceso, ¿sí? Vas a llegar a un nivel en el cual vas a querer estar bien y estás bien. ¿Y qué crees? Estás bien, pero por un propósito, es para que regreses a tu llamado, a tu propósito. Los falsos apóstoles, falsos profetas se desviaron y permanecen ahí. Les gustó el dinerito, les gustó la comodidad, les gustan los viajes, ¿sí? Ya no quieren el llamado apostólico de verdad, ¿sí? Pero de verdad, no el que realizan en sus iglesias en Costa Rica, en Colonia del Mar en Ciudad de México, en Honduras, en Miami, Florida, ¿sí? No quieren esos parámetros de apostolado verdadero. Quieren los que les conviene. Y finalmente, el verdadero apóstol de Jesucristo llegará hasta el concepto, punto número 17. Tiene libertad para vivir porque ha encontrado un balance entre lo natural y lo sobrenatural, entre luz y tinieblas, entre lo espiritual, ¿sí? y lo natural. Ha encontrado un balance entre estos dos campos, entre estas dos formas, y pone eso al servicio del Creador. Y se deja dirigir por el Espíritu de Dios. He ahí un apóstol de Jesucristo de Nazaret, resucitado entre los muertos al tercer día. No pone limitaciones, solamente obedece. Y la obediencia cristiana genuina no es como la obediencia islámica, la obediencia católica, ¿sí? La obediencia hindú, la obediencia budista. Es una obediencia por amor. No se obedece porque nos pongan una ley aquí enfrente, ¿sí? Se obedece porque conocemos al que hizo esta ley para nosotros, por amor. Es algo muy distinto. Gloria sea a el Señor. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este tema que hemos estado hablando? Que los falsos apóstoles y falsos profetas no beben de la copa de el Señor y no son bautizados en angustia. El consejo y la conclusión es:
dar lugar al don de ubicuidad, saber que en qué lugar estamos, en qué posición estamos, espiritualmente, materialmente, socialmente, civilmente, ¿sí? Intelectualmente. Hay que dar lugar también a la humildad, ¿sí? Saber quién eres, dónde estás, tener bien claro cuál es tu identidad, ¿sí? Y eso se logra cuando tú vives en un estado de realidad, no entre fantasías animadas de ayer y hoy, no entre algodones de azúcar flotando, no en burbujas azules, ¿sí? Protectoras, donde todo se hace bajo la voluntad del falso apóstol. Se cumple y cumplen sus deleites. No. Se vive bajo una sumisión a Dios, se tiene conciencia por amor y de esa sumisión, ¿sí? Vives consciente de ubicuidad, realidad, identidad, sumisión, humildad. Y toda esa conciencia te lleva a vivir de manera lógica, entendiendo que eres apóstol de Jesucristo o no eres apóstol de Jesucristo. Esa sería la conclusión. El apóstol de Jesucristo, sí, es un título muy ambicioso espiritualmente. Ten precaución al pedirlo, al pensar que eres, porque no tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. Jesús les dice en Marcos 10 a Juan y Santiago, no saben lo que piden. De igual manera yo te digo a ti, ¿no sabes lo que estás pidiendo? Pensando, promoviendo, comunicando, divulgando, informando, actuando como si fueras apóstol de Jesucristo. Arrepiéntete, porque en este tiempo también eso es pecado, es blasfemia, y todavía estás a tiempo. Si no te arrepientes y es tu deseo, ¿sí? Más preciado, ser apóstol de Jesucristo, Dios te va a llamar, ¿sí? Y te va a pasar por fuego y te va a doler, ¿sí? Quizá podrás aguantar, quizás no. Serás quebrantado, serás introducido en horno para plata, horno de aflicción para quitar tus impurezas. Y estamos hablando de cosas tan gráficas como cárcel, persecución, soledad. Los falsos apóstoles en este tiempo están rodeados de gente. No pueden estar solos. No saben lo que es estar solos. Tienen miedo de enfrentarse con ellos mismos. No saben lo que es estar solos. Persecución, rechazo social, civil, familiar, pobreza, hambre, ¿sí? Cárcel, prisión y posiblemente el martirio. ¿Estás preparado para ser un mártir de la fe, falso apóstol de Jesucristo? ¿Estás preparado para morir por causa del nombre de Jesús, falso profeta del Altísimo? Yo creo que no. Mejor abraza la conclusión. Ubicuidad, realidad, identidad, sumisión, humildad, conciencia y lógica. Lógicamente, no. No eres apóstol de Jesucristo. Nunca lo fuiste, no eres y nunca lo serás. Si existe alguna excepción, favor de ignorar este mensaje, pero demostrarlo con señales de verdad. Pues soy humano y me puedo equivocar. Pero estoy casi seguro que la mayoría de los falsos apóstoles en este tiempo no son apóstoles de verdad. Eso me queda claro, pues sus frutos, su comportamiento, su manera de actuar, su manera de pensar, lo dice con gritos de verdad. Sea Jesús el Rey glorificado. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es lunes 13 de febrero del 2023. Desde Riyadh, en Arabia Saudita. Aquí son las 14 horas y 12 minutos.
Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Bendiciones y gracias. Gracias totales. Gloria sea a Jesús. Jesús el Rey. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.